Hoy Hagan su trabajo. hoy tenemos que resolver esto. El problema de actividades deportivas es añejo. Tiene años que seguimos con esos problemas de actividades deportivas. Y no menciona a los demás, no porque no los conozco, porque nos vamos a llevar aquí bastante tiempo. El tema principal es violaciones al contrato en estos rubros de áreas donde no hay personal de base, en donde no se contratan plazas como instructores, en fin, toda esta temática lo tenemos que ir buscando y ir resolviendo los temas, ¿vale? A ver, estaba el compañero primero. Los abogados y por los saben. Bien, que no se hagan. a mí me gustaría puntualizar, esta mesa en el terreno de las violaciones al contrato se deben arreglar precisamente en el terreno del contrato colectivo de trabajo. No podemos llegar a un acuerdo o acuerdos en donde nada más el cumplimiento de acuerdo a la cláusula 2, insisto que plantea la obligatoriedad, la observancia obligatoria de dicho contrato. Me parece que nada más hay que ceñirnos a eso y no tenemos por qué acordar algo que el mismo contrato está planteando. Digo, aquí en estos lugares donde hay gente de confianza que está haciendo materia de trabajo de compañeros de base, pues digo, ¿para qué moverle? Simplemente se retira esa gente y por supuesto que se contrata gente de base, sindicalizada. Ese es el meollo del asunto. Y si hay cosas que no estén consideradas en el contrato colectivo de trabajo, por supuesto que la bilateralidad tendrá que sobresalir y tendremos que acordar lo que tengamos que acordar siempre y cuando el contrato colectivo no lo esté considerando. Ojo. Ahora bien, con respecto a las clínicas estomatológicas de Xochimilco, hay una plaza que se ha metido mucho ruido en donde quieren pasar una plaza de Nezahualcóyotl de la doctora, una compañera doctora que hizo su ascenso escalafonario, se fue y no la han cubierto. Y ahorita ustedes que están tocando ese punto, lo estoy escuchando, y esa plaza, como no la han cubierto, la quieren pasar a Tláhuac. Porque en Tláhuac, ahí la compañera fue persuadida por la administración para hacer un cambio de perfil, se fue de jubilación y ahora dicen que esa plaza ya se perdió. No se ha perdido porque existe la materia de trabajo. Entonces, en Tláhuac no está cubierta la plaza, hay que cubrirla. En Nezahualcóyotl, las plazas están justificadas los dos lugares, porque la demanda existe. Y es como yo le decía en aquel momento en la mesa de Xochimilco. Hagamos un trabajo de campo, los invito a las clínicas y comprobemos que la materia de trabajo existe. Pero esas violaciones son totalmente claras y ahí al final lo único que se tiene que hacer es cumplir el contrato colectivo de trabajo. Y conforme vayamos avanzando, tendremos que seguirnos al contrato colectivo. Yo no veo otra cuestión en donde tengamos que hacer acuerdos dilatorios, acuerdos en donde tenemos que asignarnos comisiones de ambas partes y al final, como ya ha sucedido en otros casos, no estemos resolviendo. Ciñámonos directamente al contrato colectivo conforme a la cláusula 2 y cumplámoslo a la letra. ¿Cuántas plazas? ¡Fuera irregulares! ¿Cuántas plazas? Buenas tardes. Miren, si tomamos como base lo que revisamos antes de la huelga, de manera bilateral, justo esto que están planteando ahora es lo que hizo falta que plantearan plazas muy concretamente. Les plantearon solamente 2 en todo el paquete de Iztapalapa. Incluso ahorita faltó que tocáramos el laboratorio clínico, que también está en Iztapalapa y que también hay personal que hace funciones de base. Imaginología. Pero además lo que estamos planteando aquí es que se reparen las violaciones al contrato y por supuesto que no se vuelva a violentar más el contrato colectivo de trabajo. De manera general, en efecto, en todas las unidades. En todas las plazas. Y además, en el caso de Iztapalapa, solo es un ejemplo esto de COSIC. Mencionamos en la propia reunión bilateral que habíamos tenido, en el propio edificio A, hay un departamento donde solamente hay una persona de
de base, que es en Cobia, y así en otras áreas también mencionamos que hay lugares donde no hay ningún trabajador de base y se hace trabajo de base. Entonces, si tomamos en cuenta lo que acaba de decir el secretario general Jorge Dorantes, pues que reparemos las violaciones en todos esos espacios donde no hay trabajadores de base. Y miren, incluso si lo vemos por el lado de la economía, hasta sale más barato contratar personal de base que a las personas de confianza que ustedes tienen contratadas, lamentablemente porque nuestro tabulador está abajo, por eso, no porque sea inferior nuestro trabajo, es porque tenemos un tabulador mucho más bajo que el que manejan ustedes, Ya, las personas. mejor que ellos, en pocas palabras. Entonces creo que eso es lo que estamos pidiendo aquí, que nos hagan planteamientos Tienen un nivel concretos. J, Y miren, creo que en efecto estamos en tiempo de proponer plazas y en los casos donde sea trabajo de base proponer puestos, pero que lo resolvamos aquí. Creo que no hay necesidad de firmar un acuerdo para que lo vayamos a trabajar después, porque por desgracia, para bien o para mal de las dos partes, luego no se concluyen esos acuerdos y se quedan ahí al infinito y volvemos a lo mismo. Entonces creo que estamos en condiciones de resolverlo en este momento. Si ustedes están de acuerdo, que por ahí No queremos en la acuerdos. salida. Eso es lo que creo que podemos avanzar, pero que se reparen las violaciones en todas las áreas donde hay materia de trabajo de base. Los abuelitos se pueden hacer ahorita. Aquí la respuesta la tiene usted en el propio, la propuesta que tenemos, estaban las plazas, para el COSIP hay una propuesta de acuerdo, pero dice en el segundo Todas las punto, requeridas. que tiene que ver donde se identifiquen funciones de base, pues se van a crear las plazas, que es nada más con base en lo que bilateralmente acordemos, no es automático que sea o su postura o la nuestra, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacerlo, yo creo que eso se puede complementar y ya va a ser logrado. En relación con las otras, En tanto no se resuelva la huelga, y sigue. Azcapotzalco están consideradas en varias de las propuestas. Y lo que tenemos ahora en términos de la unidad Xochimilco, que son las que faltan, aquí nosotros en el análisis que había hecho la propia unidad Xochimilco, ellos habían determinado que las necesidades no subsistían, por eso no había acuerdos, pero podemos regresar en algunas de ellas si es que no hay acuerdo, porque la respuesta es las necesidades no subsisten, no están de esa lista, pero si hay algunas, pues creo que los podemos abordar para agregar a las que ya tenemos de Iztapalapa y de Azcapotzalco para ver qué posibilidades hay en la unidad Xochimilco, porque ese es el tercer grupo que está presentado en el punto 1. De las plazas vacantes de las que usted habla, básicamente sería el punto 2. En el punto 2 estamos en el 1 todavía. Entonces, creo que podríamos regresar, sí. Estas últimas están organizadas, primero los centros de trabajo de la unidad de Iztapalapa, es lo que mencionaba el compañero, después tenemos la parte de Azcapotzalco y al final están todas las de Xochimilco, en donde la unidad Xochimilco ya había acordado de alguna manera una respuesta, pero para donde tenemos las plazas de base que ustedes mencionan que son desplazadas. Entonces aquí la unidad Xochimilco hizo una propuesta en la cual encuentra que las necesidades ya no están, pero eso es susceptible de discutir en términos de que ya se terminaron los contratos de muchas de las que están aquí y eso es lo que está en la mesa. Entonces se rigen por el principio general, los tres principios generales que ya señalé. Entonces creo que ahí pudiéramos encontrar un acuerdo para el punto 1, ¿sí? En donde pudiéramos seguir avanzando. Y creo que después tenemos el punto 2, que son las plazas vacantes, ¿no? Ahí hay otra temática. Entonces si tenga algún comentario del tema 1. Bueno, el tema es amplio, no se limita a un área de trabajo. Para el sindicato se trata de una problemática, lo de Matétrago, una problemática que está presente en el conjunto de la universidad. No se limita a Iztapalapa, no se limita a Azcapotzalco, no se limita a la Rectoría General, está presente prácticamente en todas las unidades académicas y administrativas de la universidad. Es el primer asunto que el sindicato plantea. Segundo asunto, el sindicato presentó formalmente su emplazamiento por violaciones al contrato colectivo de trabajo.
Y en este punto, en materia de trabajo, específicamente está vinculado a la cláusula 40 y 42 del contrato. La 40 nos habla cuáles son los puestos de confianza que hay en la universidad, que están firmados en el contrato colectivo de trabajo desde hace muchos años, y la 42 nos habla de cuál es el personal de base, y dice la cláusula todo aquel personal que no está comprendido en la cláusula 40. Todo. ¿Sí? Todo lo demás que no está en la 40 es materia de trabajo del personal de base. Entonces, cualquier vía de solución tiene que partir de lo establecido en el contrato colectivo de trabajo. Y estamos diciendo que esta problemática está presente en el conjunto de la Universidad Autónoma Metropolitana. De tal suerte que el planteamiento es que se llegue a una solución integral de la problemática, no parcial. Se ha señalado ya, por ejemplo, que hay lugares donde no hay ningún personal de base, y esto tiene que ver con el incumplimiento de la cláusula 215 del contrato colectivo de trabajo, que es en mucho lo que está presente en Iztapalapa. Clínicas que desde hace años están funcionando y donde no tenemos personal de base, incluso en alguna área ni siquiera el personal de limpieza está contratado por la universidad, sino está contratado por fuera, ¿no? Entonces, esta problemática cuando la tenemos presente en el de resonancia magnética, por ejemplo, donde tiene años que no tenemos ni siquiera un personal de limpieza que haga esa labor ahí. Bueno, entonces, primeros lugares donde no hay personal de base contratado, a pesar de que la cláusula 215 dice que cuando haya crecimiento de las instalaciones o de los servicios, la universidad notificará al sindicato para efectos de contratar personal que corresponda de acuerdo a las necesidades del área que se amplió o que se creó. Luego, esto tiene que ver también, este es el primer gran criterio o tema general, ¿no? Donde no hay personal de base. Luego, un segundo gran problema que tenemos, que de pronto hay funciones de base que ustedes cubren con personal de confianza o con personal irregular, y de esa manera también nos excluyen como sindicato de la contratación del personal correspondiente. Entonces, ustedes a veces, por ejemplo, contratan personal al que denominan de confianza y realmente hace funciones de base. Asistentes administrativas que no sirven Por para ejemplo, nada. el tema que tenemos con los técnicos administrativos en distintas áreas, las áreas académicas, los departamentos académicos, que han sido desplazados paulatinamente de las áreas, ¿no? Y son sustituidos por personal que ustedes llaman asistente administrativo. Entonces, el segundo gran tema de la problemática es personal que hace funciones de base y que es contratado con la denominación de confianza o con otro tipo de contratación. Y que, como lo ha dicho ya varias veces el secretario general, ustedes tienen perfectamente identificado esos lugares, saben dónde están, porque ustedes los contratan, y saben para qué los contratan. Luego, un problema que tenemos presente es que, por ejemplo, una de las cosas que se mete en el caso de la Rectoría General, en el pliego de demanda interna, es el asunto del acuerdo 0698. En aquel año, cuando se cambió la Rectoría General del norte hacia el sur, hubo el compromiso de la administración de no contratar más personal de confianza. Y lo respetaron. Sí, así fue el acuerdo firmado por el sindicato en el 98 y por la administración de aquel tiempo. Pero resultó que al paso de los años se olvidaron de ese acuerdo, de ese compromiso, y entonces comenzaron a contratar personal de confianza. Por eso no creemos ¿sí? en los acuerdos. Entonces, se trata, compañeros, de que el acuerdo se tiene que cumplir, porque se trata de buscar una solución, en eso estamos de aquí, y estamos reclamando eso a la administración de la universidad. Entonces, tiene que parar el crecimiento desmedido del personal de confianza en la universidad. El crecimiento desmedido del personal de confianza, pero también aquel personal que no siendo exactamente de confianza, sino lo que nosotros llamamos regulares, pues son dos temas. Ojo, son dos temas. Uno, el crecimiento injustificado de gente de confianza, que en lugar de tener uno, tienen dos, por ejemplo, para hacer lo mismo en algunas áreas. ¿Sí me explico? O sea, es el número. Pero también en la otra vertiente, el personal
que supuestamente contratado como de confianza, en realidad viene siendo personal irregular, porque viene a desempeñar funciones que están contempladas en el manual de puestos administrativos de base, o no estando contempladas ahí porque no está puesto en el manual, de acuerdo a la cláusula 42, son funciones de base, porque no caen en el ámbito de las funciones de confianza. Entonces son tres grandes problemas que nosotros decimos de esos problemas están presentes en el conjunto de la institución, no están limitados a un área de una unidad, están muy extendidos. Luego, otro problema que tenemos, lo de honorarios y servicios profesionales, nos pega fundamentalmente en áreas como mantenimiento de toda la universidad. Ustedes al amparo de la llamada obra integral, pues, contratan compañías, mandan el trabajo por fuera, y entonces incluso los jueces de mantenimiento pues no les asignan la tarea, ni están ahí, y entonces adicionalmente pues duplican el gasto, porque teniendo al personal de base para efectos de hacer la tarea, el trabajo contratado, de pronto ustedes prefieren contratar a gente por fuera para que lo haga, ¿no? Entonces, y sí, así lo hacen. Yo estoy hablando de que es un problema general en toda la institución, no se limita a una unidad en particular. Está presente en las unidades originarias, las unidades grandotas, las viejas, las Capuzalco, Iztapalapa y Xochimilco, pero están presentes también en las nuevas como Lerma y Coajimalpa, que están empezando, pero ya hay problemas que ya está presente también. Entonces, ese asunto también se tiene que resolver, ¿sí? Que tiene que ver concretamente con el cumplimiento de la cláusula 18 del contrato colectivo de trabajo, ¿sí? No podemos dejar de plantear que ustedes van a seguir continuando, con el cumplimiento de lo que dice la 18, pues no llegamos a resolver nada. Pero además hay un detalle que ahí lo pongo. El contrato en el segundo párrafo de la 18 dice que se notificará al menos con 5 días de anticipación al sindicato y a sus grupos internos privados correspondientes de la contratación de la obra, ¿sí? Y agrega en la cláusula en ese párrafo, o al menos con 3 días de anticipación cuando sea urgente. Y pongo el ejemplo, vienen las vacaciones de verano, avisan al sindicato el viernes, el lunes ya hay vacaciones, y bueno, pues ya el sindicato está, porque ya van a empezar la obra el lunes, y le acaban de avisar al sindicato cumpliendo con los 3 días que son viernes, sábado y domingo, ¿no? Y entonces pues sí nos sorprenden, de tal manera que incluso aunque el contrato ahí diga que el sindicato se podrá quejar, ustedes ya van tendidos haciendo la obra. Entonces, ahí el asunto exactamente se trata de que se tiene que buscar una solución que prevenga el asunto, que no lleguemos a esos plazos, sino incluso en un acto de buena disposición de la administración hacia el sindicato, y para remediar un problema de incumplimiento al contrato, se tiene que buscar una solución que apunte a que se le notifique, se le avisa al sindicato, al grupo de trabajo correspondiente del área de mantenimiento, de esa contratación para que se revise antes de que ustedes contraten, porque lo que establece la cláusula es que ustedes avisan, pero ya tienen contratado el servicio, la obra. Y entonces tenemos esa dificultad. Entonces ahí nosotros pensamos que tiene que haber un tiempo muy preventivo para que el sindicato tenga el espacio de tiempo suficiente para revisar si esas actividades están contempladas en las funciones de los compañeros de mantenimiento o no están contempladas. Y más aún, exactamente en ese punto, también tenemos que hablar de puestos de nueva creación, porque resulta, por ejemplo, que los compañeros de mantenimiento son plomería, carpintería, herrería, electricidad, etcétera. Y hay nuevos oficios que antes se hacían poco en la institución, por ejemplo, estas cosas de tabla roca, que en este caso, como no, ustedes no está el puesto, entonces lo contratan por fuera, pero eso no es, de acuerdo a la 42, eso es, aunque no esté el puesto, pues es una función de base, pues es un oficio, no sé quitar o poner un muro, entonces no tiene ningún problema. Entonces ahí también lo que procede evidentemente es que nosotros hablamos de puestos de nueva creación ahí, porque ese trabajo es de base, y no lo va a hacer un compañero que es plomero, no lo va a hacer, ¿no? Entonces lo tiene, no, por eso, pero se trata de que estamos en una coyuntura donde hay que sacar adelante esa problemática. Tienes razón, ¿no? Ahí están, entonces vamos ahí, están avisados. Vamos a ir a resolver esos problemas. Luego, hay cosas que están en la demanda interna del sindicato, las presentamos
el día 21 de diciembre del año pasado. Ese mismo día firmamos las reglas de negociación para los efectos de esta revisión. Y ahí uno de las cosas que dicen las reglas firmadas es que en materia de esta mesa, el emplazamiento por revisión salarial y la demanda interna del sindicato. Convenimos que es también materia de discusión bilateral en esta mesa. Entonces hay temas de la demanda interna que el sindicato presenta que tienen que ver con un problema de cumplimiento al contrato colectivo de trabajo. Básicamente volvemos al mismo tema, es el tema de materia de trabajo de base, ¿sí? Entonces, toda vez que eso es parte de esta mesa bilateral, estas cosas de materia de trabajo que están en nuestra demanda interna tienen que recuperarse dentro de esta problemática que el sindicato está planteando, como el respeto y cumplimiento al estipulado por el contrato colectivo de trabajo, específicamente en el rubro de materia de trabajo, y que atribuye por esas cláusulas, cláusula 40, 42, 215, 81 y 82. Y la 70. ¿No? También, pero específicamente, digamos, lo que obliga a la institución a cumplir con lo dispuesto. Entonces, en este sentido, el sindicato, por supuesto, que no comparte esto que nos acaba de mencionar la universidad, de que en el caso de la clínica estomatológica de la unidad de Iztapalapa, pues una de las opciones es eliminarla. Claro que no estamos de acuerdo. El sindicato no está pidiendo eliminar áreas, ¿eh? Lo que el sindicato está demandando es que nos respeten el contrato y que nos contraten a la gente que necesitan para que esas áreas trabajen. En el emplazamiento no viene que queremos que eliminen áreas, estamos reclamando otra cosa. Entonces yo creo que eso no es bueno, porque entonces nos dicen vamos a eliminar. Tampoco el sindicato está hablando de crear coordinaciones, por este asunto del Centro de Enlace Estudiantil de Azcapotzalco. Lo que estamos demandando es que ese trabajo que esté ahí pertenece a la coordinación de extensión universitaria, específicamente en el área, en la sección de actividades culturales, y eso es trabajo de base. Entonces ustedes están mandando ese trabajo a personas ajenas, no ni siquiera al servicio social, a personas ajenas a la institución, ¿no? Entonces lo que estamos pidiendo es que si tenemos el puesto de instructor, si tenemos los puestos de promotor cultural, y si como la universidad también entiendo que lo acepta en algún momento en otras áreas, se requiere un puesto de nueva creación, por supuesto que el sindicato está dispuesto a que se abran puestos de nueva creación como plazas de nueva creación de acuerdo a las necesidades. Entonces ahí no debe haber ninguna cuestión. No pedimos que se suprima la clínica de estomatología de Iztapalapa, y específicamente ahí comento dos cosas. El sindicato en la mesa de discusión bilateral ha planteado la creación del puesto de estomatólogo, que tiene que ver con esa área, ¿sí? Pero además ya tenemos en el manual el puesto de asistente de clínica dental y el técnico dental. Entonces no se trata de que despidamos algo que no existe. El servicio, la atención a la comunidad, que además fíjense, una cosa curiosa, empezó como una atención muy limitada a los miembros de la comunidad estudiantil de la Unidad Iztapalapa, los abrió al entorno social, a los miembros de la comunidad que rodean la Unidad Iztapalapa. No, aparte que cobran. El problema es que no está abierto para los trabajadores de atención. Cuando nosotros somos parte de la comunidad de la Unidad Iztapalapa, y aún cuando uno fuera de la Unidad Iztapalapa, yo soy de la Unidad Azcapotzalco, yo tendría el legítimo derecho de ir a atenderme ahí, pero resulta que pues no me puedo atender ahí. Entonces, ahí se trata de que están los puestos en el manual, el sindicato no pide la supervisión de área, lo que les pedimos es que de acuerdo al contrato y al manual, nos contraten ahí los puestos de trabajo que están considerados en el manual, y que discutamos el asunto del estomatólogo, porque en esa parte ustedes tenían. Ahora, nada más preciso, los alumnos que hacen servicio social ahí, por lo que se comentó en la mesa de la Unidad Xochimilco, pues siempre tienen al profesor, porque están haciendo servicio social. Entonces, no hay ningún problema con el problema con la cuestión de quién es el titular de la actividad. Pues tienen profesores de ahí que son de la universidad. Entonces simplemente se trata de cubrir todo lo que es del área técnica que tendría que estar ahí en esta clínica. Entonces sí les pedimos por favor que la solución no sea que nos diga vamos a suprimir áreas. Los comités de protección civil. Queremos que se nos contrate el personal, que se preserven las áreas, porque son de atención para la comunidad, y no estamos totalmente de acuerdo que se atienda a la comunidad. La comunidad
del entorno de Iztapalapa es una comunidad muy sumida en la situación social, muy deprimida socialmente en la zona. ¿Cómo vamos a pedir que se les quite el acceso a la salud? De ninguna manera. Entonces pedimos ahí en ese sentido que podamos avanzar. Y de tal manera que finalmente comento, tiene que ver con la demanda interna, regreso a ese tema, hay cosas que ustedes nos contestan, que hemos dicho que no satisfacen el desplazamiento por violaciones, y en este caso tenemos por ejemplo la Dirección General de Actividades Deportivas, que está ubicada en la Rectoría General. El EMIR. ¿Sí? Y ahí no tenemos a ningún personal de base contratado, en la Dirección General de Actividades Deportivas ubicada en la Rectoría General. Entonces ahí también les pedimos, porque sí está presente la demanda interna, por eso expliqué que es parte de lo que convenimos discutir aquí, recuperemos el tema, entre otros, no es el único, entre otros que está en nuestra demanda interna, porque tiene que ver con el tema de materia de trabajo también. Entonces, se podrán dar ustedes cuenta que es una problemática vasta, compleja, pero creo que en ese sentido, una vez que estamos en huelga, y es uno de los temas fundamentales del emplazamiento por violaciones, tiene que ser atendido correctamente. Ustedes nos han dicho en días pasados que reconoce que hay un problema de esta naturaleza. Entonces, si hay un reconocimiento, pues avanzamos en una solución. Para nosotros la solución pasa por lo dispuesto en el contrato colectivo de trabajo y por una solución integral que apunte a ir al fondo de la problemática estructural que está presente en la institución, para que no estemos del año que entra con otro pliego diciendo nos faltó esta parte. No, de una vez avanzamos en el problema, y eso se traduce en que tiene que haber soluciones concretas que cruzan por el problema de plazas de nueva creación, que cruzan por la creación de puestos nuevos con perfiles diferentes, donde no los tengamos. Entiendo, y creo que eso es bueno, sano para la institución. Hablan, por ejemplo, de nutriólogo, hablan de psicólogo, en efecto, que no los tenemos en nuestro manual, y es buen paso que la universidad admita que es necesario resolver estas problemáticas, y nosotros agregamos de eso que nos dice la universidad, o que lo conoce la UAM, están presentes otro mayor número de problemas que tienen que ser atendidos para el fin de que esta huelga tenga una solución, y que esto permita que la institución reabra sus puertas en un plazo muy corto, pero eso está sujeto a que podamos resolver los temas tan planteados en la mesa de discusión de esta huelga. Si fuera irregular, protección civil, en materia de higiene, en Azcapotzalco vale para dos cosas, con protección civil. Bueno, a ver, hablando de protección civil, compañeros, hablando de protección civil, justamente en Rectoría General se creó una dirección de logística y protección civil, y en esa dirección no existe ningún trabajador de base. Esto se reproduce, en Rectoría tenemos esta dirección, pero en cada una de las unidades se reproduce con alguna diferencia de nombre, pero está ubicado en cada una de las unidades académicas, estas oficinas, y hay personal que se dedica estrictamente a hacer ese trabajo, y no necesariamente, digamos, incluso nosotros cuestionaríamos el trabajo que se viene realizando y al personal que se tiene contratado para este tipo de actividades, porque hemos tenido los eventos a nivel de los sismos y demás, o incluso de otras acciones que se han desarrollado en las unidades, y hay poca eficiencia por el manejo justamente de la normatividad o de la legislación en el tema de la protección civil. Entonces el reclamo aquí viene justamente porque hemos tenido algunas situaciones bastante delicadas y no se han atendido con prontitud. Ahora, para el caso particular de la Rectoría General, que estoy hablando de una dirección que se creó, que además ya hemos hablado del salario, y que además ya hemos dicho que los directivos de la institución reciben una cantidad en salario, compensación y estímulos,
y que son de verdad importantes las cantidades. Pero además de que se lleva el presupuesto, también se tiene personal que no se sabe, no se conoce exactamente qué es lo que están haciendo, pero además se reproduce la parte de la ineficiencia que se observa a nivel de estos eventos. La otra es lo que tiene que ver con la dirección de difusión. Antes, en el caso particular de Protección Civil, de igual manera con la discusión, el análisis que hemos tenido en la mesa del manual de puestos, la revisión del manual, hemos también planteado puestos de nueva creación que atenderían, digamos, la materia de base y hemos argumentado que no... que se tiene que hacer este tipo de trabajo, pero que también lo debe de hacer el personal de base, porque nos han dicho con argumentos que no es correcto, en fin, ¿no? Yo a lo que aquí quiero dejar muy claro que hay dos puestos que están en discusión en la mesa del manual de puestos administrativos de base, que uno es a propuesta del sindicato profesional en emergencias de protección civil y el segundo es técnico en emergencias de protección civil. Y son actividades claramente definidas, claramente identificadas para el ejercicio de este tipo de trabajo. Y acá quienes están en la mesa directamente, el maestro Lara, Hipólito Lara, sabe perfectamente que hay una interposición en la mesa del manual con este tipo de plazas. Igual, como ya se ha dicho, en el caso del psicólogo también lo hemos planteado, porque a la luz de que dice el secretario general de la UAM que hay una disposición, que tienen la disposición ellos de generar este tipo de plazas con este tipo de puestos de nueva creación, igual refrendar en el caso particular también del estomatólogo para el caso de las clínicas de Iztapalapa. Me regreso a Rectoría General y quiero señalar también que para el caso de la Dirección de Difusión, que antes era Difusión Cultural y ahora solamente es Difusión, en este caso tenemos identificado todas las áreas, y ustedes lo saben perfectamente, que corresponden a difusión y que atraviesa por varias necesidades. Hay gente que está como encargado en las casas de cultura, que son varias en la Rectoría General, y que vienen realizando funciones diversas en las cuales no existe el personal que debe de atender la materia de trabajo. Y por ejemplo, solamente tenemos en la Galería Metropolitana un técnico contable en la Galería Metropolitana, cuando que en todas las casas debe de existir los técnicos contables. Asimismo, nada más tenemos dos promotores de difusión y uno cubierto, hasta el día de hoy, uno cubierto. Por ahí hacen una propuesta a ustedes de la cobertura de la segunda plaza, que esa fue resultado del cambio de la Rectoría General, que pudimos lograr que la universidad nos cubriera estas plazas de nueva creación. Sin embargo, han crecido las casas y ha crecido la necesidad de promover la difusión, promover y difundir la cultura, y si es necesario que este tipo de plazas puedan integrarse como plazas de nueva creación, promotores de difusión, por lo menos uno en cada una de las casas, ¿no? Porque sí se necesita, alguien está haciendo ese trabajo, pero ese alguien no es trabajador de base. Entonces lo que queremos es que se nos cubran estas plazas con estos puestos, que además estos puestos sí existen en el manual actual, y no tendría por qué haber algún problema, conflicto de que hay que generar el puesto en sí, ¿no? Ese es el caso de difusión. Tenemos otras áreas que también se requieren, por ejemplo, en el caso de vinculación, de la coordinación en el cuarto piso, que ya se hablaba que no tenemos más que escasamente
5 trabajadores de base aproximadamente, y ahí también hemos logrado que la universidad acepte la generación de una plaza de técnico administrativo. Solamente tenemos un técnico administrativo en esa área. Sin embargo, tenemos una cantidad importante de trabajadores contratados como de confianza, pero que aplicaría la cláusula 42, porque realizan funciones de base. Vienen realizando funciones que tienen que ver con el analista y redactor documental. Solamente en esa área tenemos 2, y el trabajo es demasiado, es muchísimo trabajo, y ese muchísimo trabajo lo viene desarrollando personal contratado al margen del contrato colectivo de trabajo. Entonces, lo que necesitamos en esa área, que se incremente el número de plazas de analista y redactor documental. Por lo menos que anote Para el caso de técnicos administrativos, también requerimos en esa área que no solamente sea 1, que se incremente el número de plazas de técnico administrativo. Para el caso también de esa área, alguien está haciendo el trabajo contable que no es trabajador de base. Entonces requerimos también técnicos contables en esa coordinación, en esa dirección. Y digamos que de menos son estos puestos que ubicamos. Seguramente hay materia de trabajo que no corresponde o no se identifica con algún puesto que actualmente tiene el manual de puestos administrativos de base. Entonces eso caería, como dice el secretario general, en ubicar las nuevas necesidades y establecer un perfil que corresponda y que cubra esas nuevas necesidades. Pero aquí la petición es muy sencilla. Por un lado tenemos arriba de 42 puestos interpuestos en la mesa del manual de puestos administrativos de base, por un lado. Por el otro, nos parece que si hay una disposición si hay buena voluntad de la universidad para generar puestos de nueva creación, esto no puede irse a más tiempo, sino que también al mismo tiempo, así como están planteando los perfiles para las educadoras en inglés y para One Radio, podría en este proceso hacer una propuesta a la universidad en las cuales pudiéramos ya resolver el tema de materia de trabajo en estas áreas digamos que estamos mencionando. Me voy con el área de informática, que es exactamente el caso donde tenemos una cantidad importante de personal contratado al margen del contrato colectivo de trabajo y que aplicaría a la cláusula 42, pero que además sí tenemos personal de base ahí, sí tenemos digamos varios puestos que obedecen al grupo de informática para la Rectoría General, y no solamente para la Rectoría General, sino para las áreas de cómputo o la denominación que corresponda en las demás unidades académicas, donde existe personal que está contratado al margen del contrato colectivo de trabajo y que necesitaríamos que también se cubrieran plazas de los diferentes puestos que hubiese digamos la identidad de la necesidad de trabajo para estas áreas, ¿no? Y por último, en el caso de publicaciones, ahí tenemos un asistente, en Rectoría General, un asistente administrativo que debiera de ser sustituido por un técnico administrativo. No quiero hacer señalamientos y que nadie se sienta ofendido, pero nos parece que, por ejemplo, para el caso del personal de base, cuando hay que cubrir una plaza de técnicos o profesionales, hay una serie de requisitos de escolaridad y experiencia, y lo que ocurre en algunos de los casos en la Rectoría General, que no cubren requisitos el personal de confianza contratado como de manera irregular.
Entonces, ¿cómo es que a ellos sí se les están ocupando un puesto con ciertas características, con un salario superior? Y incluso tenemos identificado personal de confianza que son subdirectores y no tienen una licenciatura, un título de licenciatura. Entonces, ese tipo de circunstancias a nosotros sí nos obliga a hacer, hacer esos planteamientos, pero que además la universidad tiene que revisar la situación, porque no puede ser que alguien que esté dirigiendo una subdirección, un departamento, una sección, su nivel de escolaridad sea inferior a los subordinados que están como trabajadores de base. Entonces, nos parece que esa es parte de lo que nosotros hemos venido insistiendo, porque ellos sí obtienen un recurso superior, sangrando los recursos del sindicato a nivel de la nómina, y a un trabajador ni siquiera nos permiten generar esas plazas con las características que sí ofrece el Manual de Puestos Administrativos de Base, porque incluso se tiende a colocar a personal, y menciono otro caso, a personal que no tiene ni el perfil ni la experiencia en la área a desarrollar. Y tenemos casos de hace mucho tiempo que hemos estado denunciando, el caso de quien ocupa un cargo importante en difusión y no tiene el perfil para desarrollar la difusión de la cultura. No tiene nada que ver su licenciatura con la característica que tiene que trabajar en esa área. ¿Y por qué lo digo? Porque hay déficit con el manejo de la difusión de la cultura, y por eso a veces hay muchos problemas que no se alcanzan a resolver, y por eso generalmente estamos de manera muy permanente con problemas de trabajo real en la difusión y de la comprensión de qué es la difusión, porque si no se tiene el perfil, pues no se va a entender, ¿no? O sea, no se entiende para qué están las casas de la cultura. Entonces, no quiero ocupar más el tiempo, hay muchas otras cosas que decir, pero me parece que si la voluntad de la universidad es resolver asuntos de la materia de trabajo, aparte de lo que ya se ha dicho, sí tendría que haber un planteamiento en el que se pueda resolver de manera inmediata una plantilla inicial del personal de base que permita resolver inmediatamente la recuperación de la materia de trabajo para el personal de base, y segundo, que en efecto la identificación de la materia de trabajo que obligue a generar y crear puestos de nueva creación, de una vez se pueda integrar los perfiles y ver de qué manera se van cubriendo esto, ¿no? Insisto, hay muchos de estos perfiles que los tenemos ya interpuestos en la comisión del Manual de Puestos Administrativos de Base para su renovación. Entonces eso sería. La oficina fantasma de medio ambiente que respuestas ¡Con huelga solamente! en el centro de imagenología sí ya se acordaron los auxiliares de limpieza, pero la problemática es que básicamente con las resonancias y el alto nivel de radiación electromagnética no han entrado, porque son condiciones muy particulares las que se tienen en ese espacio. Son resonadores de varios teslas de magnitud y que están ahí esos planteados, ya están acordados, simple y sencillamente no hacen esas funciones. En términos de, efectivamente sí, los recursos son de la universidad, los recursos para las plazas son recursos del gobierno que el pueblo de México le asigna a la universidad, nada más es una pequeña aclaración. En términos de las plazas de confianza en la Rectoría General, nosotros disminuimos esta administración a 34. ¿De dónde? 34 plazas. ¿De dónde? Que existían y cuyas funciones no encontramos que se justificaban, 34 que suprimimos. También hay que ¿Ahí no decir tuvieron que problemas, en esta Serrano? administración,
En todas las contrataciones que hemos hecho cumplen con el perfil que se señala para cada una de esas puestos. Eso no quiere decir que en otras administraciones no lo hayan hecho, pero lo podemos corregir en un momento dado. En términos de que la problemática es vasta y compleja, como dijera el señor Venadero, es cierto, es una problemática vasta y compleja que está vinculada con el manual de puestos, porque finalmente este manual de puestos que tenemos data de los años 80. Yo me referiría a que las necesidades se generan en donde se lleva a cabo las funciones sustantivas de la institución, la docencia, la investigación, la preservación y difusión de la cultura. Es allí donde se generan las necesidades y los profesores e investigadores nos reclaman que se adecúen estos puestos que tenemos en nuestro manual para que apoyen a las funciones sustantivas. Eso es importante, por eso es que la problemática es vasta, es compleja y estamos dispuestos a entrarle, y en algunos casos tiene que avanzar hacia un nuevo manual de puestos, como ya lo hemos mencionado. Hay diferentes puestos que ya no corresponden a la realidad de una universidad que se quiere en etapa de progreso, una de las mejores universidades de este país, y los profesores e investigadores nos reclaman el que estemos a la altura de la investigación que se desarrolla, de la docencia que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana, y requerimos ese apoyo, y eso es lo que exigen los profesores e investigadores. Yo creo que sí es importante abordar esta problemática vasta y compleja que se menciona, y por eso es que algunas cosas se pueden resolver. El programa de nutrición es fácil reconocer que si hay un puesto de nutriólogo o dos que se requieran una nutrióloga, se pueden crear porque la necesidad en términos de salud pública y de salud de la comunidad universitaria se reconoce. Otros no, en otros no se identifica la necesidad o se establecen prioridades, simple y sencillamente para satisfacer las necesidades de la mejor manera posible. Entonces creo que allí la señora Gisela, señorita, usted estaba mencionando el tema el tema 3 que mencionábamos acá. El tema 3 tiene que ver con las plazas que usted mencionó en términos de toda la coordinación de difusión cultural. Estamos en el 1, pero qué bueno que ya expresa algunos puntos que van en el sentido de argumentar en favor de lo que está aquí en el documento que tenemos de violaciones. En términos de los contratos y la obra civil, el abogado responderá en términos de la conducente y la propuesta de acuerdo que tenemos, que es también muy concreta, para que ya entre en vigor en cuanto se firme ese acuerdo. Y en las coordinaciones de Rectoría General, por supuesto, hay elementos que también, hay algunos donde no coincidimos con el análisis que usted acaba de presentar, entonces no podríamos firmar un acuerdo de algo que no estamos convencidos. Entonces, sí, Pero discutamos, nos damos el tiempo. En el tema de protección civil, básicamente tenemos una normatividad que cambió, y aquí yo rechazaría la aseveración que